es una noticia que amerita una portada. Esto lo único que hacen es querer demoler mi imagen. Podrán demoler mi imagen políticamente, pero lo que nunca van a poder hacer es encontrar en mí ningún caso de corrupción ni de delito. Eso lo garantizo. Y, Presidenta, también para manifestar de que me tengo que retirar una mala noticia. El trabajador de mi oficina, como técnico, Igor García Nieto, el día domingo de una actividad social, desapareció y me acaban de informar que en estos momentos lo han encontrado en la morgue. Y la verdad es un tema bastante complicado. El joven ha trabajado conmigo 6 de los 7 años, así es que me voy a retirar, Presidenta, para ir a la morgue. Esos son los temas que debería haber en realidad los grandes medios de comunicación, los medios tendenciosos, los medios que abusivamente demuestran nuestra imagen. Deberían preocuparse por la seguridad ciudadana. ¿Dónde está finalmente la labor de los medios de comunicación? En demoler a los congresistas que no les gustan, a los congresistas que siempre hemos elevado la voz. ¿Por qué? Nunca pudieron callarme políticamente, ahora lo hacen judicialmente. Pero como repito, todo va a tener su final. Y una vez más a ustedes, colegas, con la frente alto les dije, nunca he delictido, nunca está un tema de corrupción, y eso se demostrará finalmente en el Poder Judicial o acá en el Congreso de la República. Gracias por su tiempo. Gracias, congresista Becerril. Lamentamos la partida de uno de los servidores del Congreso y como Comisión de Constitución sigamos trabajando. La delincuencia cada día lleva muchas más vidas de las que se están registrando. Y expresamos nuestras más sentidas condolencias a los familiares de este colaborador del Congreso. Informes, señores congresistas. Damos la bienvenida al congresista Miguel Ángel Torres Morales. Ha finalizado la estación de informes, pasamos a la estación de pedidos. Congresista Gilbert Violeta, luego congresista Marisa Glave. Gracias, Presidenta. Por supuesto, primero adhiriéndome a la expresión de pesar por el fallecimiento del funcionario que ha dado cuenta el congresista Becerril, y por otro lado, saludar también a todos los colegas y en general a los abogados y abogadas a nivel nacional en este día. Presidenta, un pedido concreto. Mire, días atrás se ha conocido que la comisión de alto nivel nombrada por el Ejecutivo y dirigida por el doctor Fernando Tuesta ha presentado 12 proyectos al Ejecutivo a efectos de que éste sea analizado y presentado al Parlamento. 4 de dichos proyectos se refieren a reformas constitucionales. Algunas de ellas, además, coinciden con diversos otros proyectos de ley presentados ya en este Parlamento por diversos colegas, y entre otros por quien les habla. Lo que propongo, Presidenta, es que independientemente de que el Ejecutivo formalice la presentación de estos proyectos de ley, y entiendo que el Premier además lo va a hacer en su presentación a este Parlamento en esta semana, sugiero que su presidencia ya programe la presencia del equipo dirigido por el señor Fernando Tuesta a efectos de que podamos conocer el sustento de estos proyectos y tomemos la iniciativa en lo que sería la discusión de varios de estos temas que, insisto, han sido incluso propuestos por varios de los propios colegas en el Parlamento. Algunos, por ejemplo, como los que además tenemos agendado el día de hoy, uno de reforma constitucional referido a los artículos 191 y 194 de la Constitución para modificar el periodo del mandato de los gobiernos regionales y municipales. Y entre otros, yo por lo pronto tengo una seria preocupación como dirigente partidario, no sobre los proyectos de reforma constitucional, sino sobre los proyectos que modifican la ley de partidos políticos, porque creo que la lógica que está detrás del sustento de estas propuestas, sinceramente creo que debilitan la institucionalidad de las organizaciones políticas en varias de las ideas que se han expuesto en estas propuestas. Pero en todo caso, será esa materia del debate que tendremos que tener oportunamente. Mi solicitud concretamente es que podamos ir agendando ya la presencia de
de la comisión. Gracias, presidenta. Gracias, congresista Violeta. Efectivamente, el presidente del Consejo de Ministros, ha adelantado que en su presentación él sustentaría los proyectos de ley de reforma política. Hasta el momento no hay ninguno presentado y nosotros estamos empezando con el debate que corresponde, debido a que sobre estos temas hay más de 200 proyectos de ley que nosotros debemos dictaminar. Son 95 reformas constitucionales y más de 100 proyectos de ley de reforma de leyes ordinarias y leyes orgánicas. Congresista Marisa Glave. Gracias, presidenta. Yo quisiera hacer dos pedidos. Uno primero es que hoy día usted ha agendado varios proyectos que están vinculados a los temas de reforma política, pero como ya se lo pedí en anteriores oportunidades, se lo vuelvo a pedir el día de hoy. Le pediría que agende el proyecto de ley que he presentado de mi autoría para el levantamiento del secreto bancario y la reserva tributaria de todas las autoridades electas. Esta discusión de reforma política, presidenta, no es solamente una discusión de reforma electoral, sino también de cuáles van a ser los mecanismos para garantizar transparencia y elementos de lucha contra la corrupción en quienes son elegidos por mandato popular. Este proyecto tiene en la comisión más de 2 años, presidenta, y hemos venido pidiendo por escrito en reiteradas oportunidades que se pueda agendar. Entonces, ya que precisamente vamos a debatir lo que está acá y ojalá lo que nos venga de la comisión, donde hay varios temas que son muy interesantes y otros que también nosotros coincidimos, creemos que en realidad no están enfocados como debieran enfocarse, pero que nos permiten precisamente entrar a una discusión de fondo sobre cómo mejorar la representación política de nuestro país. No solo los mecanismos de elección, sino la manera en la cual las autoridades y los representantes electos rinden cuentas, funcionan, dan cuenta de sus intereses. Entonces, presidenta, volver a pedir que por favor se agende, que también se pueda sustentar y se pueda explicar qué cosa es este proyecto. Asimismo, presidenta, obviamente yo también lamento la muerte de un trabajador, pero sí creo que tenemos un problema de legitimidad en este Parlamento. Y muchos parlamentarios están siendo cuestionados por un conjunto de hechos vinculados a corrupción. Y todo esto se asocia a la idea de la inmunidad parlamentaria y al hecho de que los parlamentarios son intocables. Y que entonces no importa que hayan procesos o que hayan investigaciones en curso, a los parlamentarios no se les puede tocar. Uno de los temas pendientes, y que fue un acuerdo incluso en una de las sesiones pasadas, si no me equivoco, propuesta del congresista Marco Arana, era que los proyectos de inmunidad parlamentaria también entraran en discusión ya, justo en este contexto en el que estamos discutiendo la reforma política. Y entonces son mecanismos, uno, el levantamiento del secreto bancario y la reserva tributaria, que garanticen la transparencia de parte de los que son electos, y los otros, que en caso hubiera alguna investigación o duda, quien levante la inmunidad parlamentaria no sea este Parlamento, que como hemos visto tiene un conjunto de idas y vueltas sobre esta situación y hay varias propuestas, unas para levantar totalmente la inmunidad y otros para que pudiera ser la Corte Suprema quien la levante. Entonces, solicitar, presidenta, que estos dos temas que son claves en este debate sean elementos que se puedan agendar. Muchas gracias. Sí. Gracias, congresista Glave. De hecho, estamos avanzando en el debate de la reforma política. El proyecto suyo ya va a ser debatido. Los que tenemos hoy, hay algunos que vienen de legislaturas incluso del 2016-17. Tenemos que ponernos al día. Se ha avanzado, todavía tenemos pendientes, pero estamos avanzando. El tema de la inmunidad ya está programado. Vamos a iniciar con mesas de trabajo porque no solamente se trata de la inmunidad parlamentaria, sino de la inmunidad y cómo nosotros debemos regularla. No solamente los congresistas tienen inmunidad para el ejercicio de su cargo y garantizar que ésta se desarrolle sin ningún tipo de presión externa tendenciosa. No se trata solamente de proteger a la persona, en realidad se protege a las instituciones para que puedan desarrollar su trabajo. Así trataremos la inmunidad del Tribunal Constitucional, del Poder Judicial, del Ministerio Público, del Poder Ejecutivo. Entonces, esa es una discusión que la vamos a dar inmediatamente. Además, sí quisiera, señores congresistas, porque esto suele no ser noticia,
Personalmente, como presidente de la comisión, asumiendo la responsabilidad que tenemos acá, he suspendido y voy a pagar la penalidad de no asistir en representación del Congreso peruano a Bruselas. Estoy aquí y voy a estar acá el día de mañana porque el presidente del Congreso anunció un pleno temático, repito, de la Comisión de los proyectos de reforma del sistema de justicia. Hasta el momento no hay citación, pero ya hay una portada de un diario de circulación nacional que dice que nosotros demoramos. Y creo que la presencia masiva en esta comisión, que nunca ha dejado de tener quórum, que nunca ha empezado, salvo muy raras veces, retrasada, y que ha dado todas las muestras de trabajo por el país de todas las bancadas, no merece críticas injustificadas. Vamos a avanzar, el Perú va a tener la reforma electoral y la reforma política que merece gracias a la responsabilidad de este Congreso. ¿Algún otro pedido, señores congresistas? Congresista Torres. Gracias, Presidenta. Presidenta, aprovecho la sesión para reiterar mi solicitud de, no sé si se ponga al debate, necesitamos definir si es que el congresista Gilbert Violeta se mantiene dentro del grupo de revisión de los decretos legislativos o que se sirva asignar al grupo a alguna persona porque estamos en esta situación hace 2 semanas. Gracias, congresista Torres. El congresista Meléndez tal vez pueda respondernos a quién su bancada está encargando el grupo de trabajo de control político de decretos legislativos. Presidenta, muchas gracias. El día de hoy nosotros nos vamos a reunir al mediodía y vamos a definir justamente quién va a ser la persona encargada de ver el tema de control. Gracias. Gracias, congresista Meléndez. Si no hay otro pedido, orden del día. Sustentación del proyecto de ley 1751 que propone la ley electoral. Señores congresistas, damos la bienvenida a la congresista Patricia Donaire Pasquel, autora del proyecto de ley 1751, mediante el cual se propone la ley electoral. La iniciativa presentada por la congresista Donaire, compuesta por 423 artículos, 5 disposiciones complementarias transitorias y 8 disposiciones complementarias finales, propone, entre otros, regular el derecho ciudadano a la participación política en los procedimientos y procesos electorales, así como el rol y funcionamiento de los órganos del sistema electoral. Congresista Patricia Donaire, tiene usted el uso de la palabra. Buenos días, señora presidenta. Buenos días con todos. En realidad es un proyecto que no es de mi autoría, sería mezquino señalarlo así. Es un proyecto suscrito por el congresista Gilbert Violeta, por el congresista Lescano, por el congresista Zacarías Lapa, por la congresista Marisol Espinosa. Y es producto del trabajo del grupo de reforma electoral de la que usted también ha sido integrante y cuyo aporte fue fundamental en la elaboración de este texto, como lo fue también de los congresistas mencionados. Tanto es así que les solicité de manera especial que pudieran acompañarnos todos los coautores en esta oportunidad para también sustentar cada quien, porque es el trabajo de todos el que se refleja en este proyecto de ley que me toca sustentar. Dicho esto, y habiendo mencionado al grupo de reforma electoral, no puedo dejar de mencionar también la participación en este grupo del congresista Mario Cancio, que en paz descanse, cuyo aporte fue fundamental a pesar de no ser integrante, que asistía voluntariamente a las sesiones para participar en los debates. Mi gratitud eterna a él. Actualmente hemos avanzado con leyes aprobadas en materia de reforma electoral, financiamiento, el cronograma electoral propuesto por la presidenta de la Comisión de Constitución. Sin embargo, hay temas aún pendientes. En el tema de financiamiento no hay sanciones políticas efectivas que podríamos aprovechar de recoger del proyecto que hemos presentado. El referéndum es un marco ideal para avanzar en esta reforma que tanto ansiábamos, la electoral, que es parte de la reforma política a la que se abocará este Congreso, pues en la ley de referéndum la población aprobó que se establezcan disposiciones que permitan, más allá de ver el financiamiento de las agrupaciones políticas, también el funcionamiento democrático de las mismas, lo cual nos lleva al tema de elecciones internas.
Por otro lado está el esfuerzo de la comisión presidida por el doctor Tuesta desde el Ejecutivo y cuyos frutos creo que lo vamos a ver en el mensaje de investidura del Premier y que van a ser importantes para también ser debatidos junto con este proyecto que debo decir que ha sido parte o materia del trabajo de este grupo del Ejecutivo y que se han tomado muchos aspectos del proyecto elaborado acá en el Congreso por legisladores por esta comisión. La mayor bondad de esta iniciativa legislativa es el hecho de codificar, de recopilar en un solo texto normativo la legislación electoral dispersa, lo que facilita tanto a los operadores jurídicos que necesitan de recurrir a la legislación electoral como a la población en general saber de manera clara cuáles son las reglas de juego en esta materia. Sería muy ambicioso a mi parte dedicar esta sesión a referirme a cada uno de los artículos. La mayoría de ellos tiene que ver con procedimientos. Sin embargo, voy a resaltar algunos aspectos que me parecen importantes. En el tema de los órganos electorales, buscamos con el proyecto una real institucionalización del sistema electoral. Se incorporan a los jurados electorales descentralizados, los cuales van a tener competencia por razón del territorio para resolver controversias de manera permanente. Esto en un afán de que la población pueda tener acceso más inmediato a la justicia electoral. Y también va a permitir una mayor interrelación entre los organismos electorales, puesto que se crea un comité ejecutivo de coordinación electoral. En cuanto al tema de democracia interna, se precisa que los organismos electorales tienen que participar en las elecciones internas de los partidos políticos dentro de su ámbito de competencia. Es decir, van a participar de manera obligatoria, no facultativa, brindando la asistencia técnica que se necesite en los procesos de elección. En cuanto a la inscripción de organizaciones políticas, se pensó que había una deficiencia en la regulación del funcionamiento del registro de las organizaciones políticas, así como de su vigencia. Entonces, el proyecto de ley que estamos sustentando establece artículos respecto al mecanismo de inscripción, al mecanismo de permanencia de las organizaciones políticas y a las elecciones internas de los candidatos. Así que se establece como un requisito de inscripción en su momento de presentación un porcentaje mínimo de firmas que terminó rebajándose el 3%. Sin embargo, mi opinión particular, después de pasados algunos meses y analizados diferentes casos, es que la tendencia sea a la desaparición de las firmas como mecanismo de inscripción y a la consolidación de mecanismos internos de designación y de permanencia de partidos políticos para evitar un mecanismo que finalmente ha resultado perverso. Por otro lado, se establece como requisito que las fichas de afiliación de los ciudadanos correspondan a un 0.5% de los ciudadanos existentes en el padrón electoral. Un tema importante es la cancelación del registro de un partido político, que ya corresponde a una sanción efectiva cuando se incumplen los mecanismos de financiamiento de fuentes prohibidas. Actualmente tenemos solamente multas, pero se innovó pidiendo que también puedan perder la inscripción en el caso de recibir financiamiento de fuentes prohibidas. Más allá de eso, en aras de fortalecer a los partidos, a la vida partidaria, a la afiliación y empezar una transformación en cuanto a la consolidación de partidos, Presidenta, porque normalmente nos hemos ceñido a regular las consecuencias después de la elección y no a anticiparnos a ello mediante la consolidación de verdaderos partidos políticos con afiliados. Se señala en este proyecto, en el artículo 106, que se cancela el registro de la inscripción de un partido político cuando al año de concluido el proceso de elecciones regionales y municipales no se haya cumplido con inscribir una lista de candidatos por lo menos en el 60% del total de circunscripciones electorales. Y lo otro, cuando el número de afiliados de un partido político no permanece en un 50% del número que se exige para su constitución.
Esto sí apunta a consolidar los partidos políticos, a hacer que se fortalezca la vida partidaria. En cuanto a la elección de candidatos, somos partidarios de institucionalizar las elecciones internas, las cuales tienen que ser abiertas, simultáneas y obligatorias. Y creo que en esa línea tenemos una alta coincidencia con la comisión que se ha conformado en el Ejecutivo. Respecto a las cuotas electorales, tan cuestionadas, en la propuesta, en virtud de respeto irrestricto al principio de igualdad y no discriminación que la Constitución ampara, creemos que hay la necesidad de mantener o aumentar el porcentaje de cuotas electorales en algunos casos, porque hay efectivamente ciertas barreras socioculturales que impiden acceder a cierto sector de la población a la posibilidad de participar políticamente. Hay que abrir el escenario de la política, no hay que hacer que sea un escenario cerrado a ciertos privilegios. De ahí que resulta importante que se tomen medidas a favor de las mujeres, incrementando la cuota al 50%. Y con un mecanismo de alternancia al interior de las listas. Eso implica pues que 50% hombres, 50% mujeres, y la alternancia podría variar en función ya los mecanismos internos de designación de los partidos políticos, que también los tenemos que regular, que puede ser quien ha obtenido la mayor votación dentro de la elección interna. Eso lo podemos ir discutiendo en el camino. Pero paralelamente a esto nos hemos encontrado con el tema del voto preferencial, que si bien es cierto no lo hemos regulado, pero me gustaría comentarlo. El voto preferencial ha traído ciertos problemas para que esta paridad que en un principio se consiguió con el porcentaje del 30% en las listas electorales, este voto preferencial hace que no se refleje necesariamente en la elección. De ahí que podríamos pensar en el plantear posteriormente, y en eso estamos trabajando, en un proyecto de ley por el cual se deja el voto preferencial para las elecciones y se establece un mecanismo de listas cerradas, con paridad, de tal manera que se pueda reflejar esto en la elección propia del Congreso. El proyecto también establece incentivos a favor de las personas que son elegidas miembros de mesa. Es importante precisar que tenemos bastante ausentismo de los miembros de mesa y creo que todos lo hemos vivido en las elecciones, e inclusive hay que recurrir a personas que están en las colas para que puedan asumir ese deber cívico. Entonces se pensó que debía compensárseles con un día de descanso remunerado, no compensable y aplicable también a los supuestos de una segunda elección. Y en el caso especial de personas en situación de vulnerabilidad, como las personas con discapacidad o las madres a partir de los 7 meses de gestación o adultos mayores que no puedan concurrir a ejercer su deber cívico, permitirles la facilidad de la implementación del voto electrónico en la modalidad no presencial. En cuanto a al financiamiento de partidos políticos, ya se avanzó en la ley 3689, sin embargo hay mayor amplitud en temas de infracciones que contempla nuestro proyecto de ley. Creo que merecería la pena hacer correcciones en función a ello. Y por otro lado, se establecen mecanismos de transparencia importantes a favor de la publicidad y la contabilidad de las organizaciones políticas, estableciendo que la OMP es el ente encargado de publicar esta información en su portal institucional. Pero por otro lado, también proponemos que la OMP remita a la UIF la relación de dirigentes, candidatos, tesoreros, administradores de campaña, contadores, aportantes y los montos aportados a las organizaciones políticas y otras que resulten pertinentes en el caso que hayan presuntas actividades sospechosas respecto al financiamiento de las campañas. Yo creo que esto contribuye mucho al mecanismo de transparencia por el que votó la población en el referéndum. En cuanto a las sanciones por el financiamiento prohibido, me adelanté a mencionarlas, pero lo reitero. Nuestro proyecto, además de multas, porque también establece un criterio de gradualidad para la aplicación de las mismas, establece la suspensión
o la cancelación del partido político en casos muy, muy graves. Sin embargo, Presidenta, no quiero solamente centrarme al proyecto que estoy sustentando. Creo que hay temas que fueron debatidos también dentro de nuestro grupo, pero por ser reformas constitucionales no pudimos plasmarlas en este proyecto de ley por la limitación del encargo. Y estas son el tema que se mencionó en un inicio de esta sesión, el de la inmunidad parlamentaria, que creo que es importantísimo que podamos tomarlo dentro del marco de la reforma política. La reforma electoral es parte de la reforma política, por lo cual esta también debería contener la reforma respecto a la inmunidad parlamentaria. Mi posición personal es por la eliminación de la misma, manteniendo la inviolabilidad de opinión, que es muy distinto y que se están confundiendo los escenarios, inviolabilidad de opinión y la inmunidad. La inmunidad de opinión no se puede eliminar. Eso es consustancial a la labor de un congresista. Por otro lado, creo que está pendiente los requisitos para ser elegidos. Creo que es importante analizarlo. La población nos exige calidad en la representación parlamentaria, que va más allá, obviamente, de una profesionalización. Tendríamos que pensar cuál sería la alternativa que pueda llegar o acercarse o aproximarse al mejor escenario parlamentario posible. Ya las listas cerradas con paridad y eliminación del voto preferencial lo mencioné. Y reitero que compartimos actualmente el criterio de la eliminación de firmas, pero ligado a un mecanismo de elección más exigente dentro de las elecciones partidarias de las agrupaciones políticas, con un padrón de afiliados y en forma simultánea. Gracias, señora presidenta. Nos acompañan dos miembros del grupo de reforma y también firmantes del proyecto. Sí, me gustaría también que hicieran uso de la palabra, si lo consideran. Gracias, congresista Donaires. ¿Está el congresista Gilbert Violeta? No. ¿Quién más? ¿Por quién más está? Congresista Lescano. Le damos la bienvenida. Congresista Alcorta, tiene usted el uso de la palabra.